En algún rincón del espacio, donde el sol apenas llega y nuestras ondas de radio no deberían alcanzar, una nave que creíamos muda ha vuelto a hablar. Es la Voyager 1, un proyecto que lanzamos hace medio siglo y que ahora, ¿quién lo diría?, nos manda un mensaje que nadie esperaba. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Hasta dónde llegó más allá de nuestro sistema solar? Esta sonda, que por años fue nuestra voz en el cosmos, regresa con algo que ha impactado a la ciencia. Y lo más raro es que ya no sabemos si sigue nuestras órdenes. Prepárate, porque esto borra la línea entre lo posible y lo imposible. Lo que Voyager 1 confirma es algo que sospechábamos, pero callábamos. Todo empezó cuando los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinearon. Esto pasa cada 176 años. Gary Flandro, un ingeniero de la NASA, se dio cuenta de que podíamos usar esa alineación como un impulso para una nave. Así que, en 1977, la NASA mandó a Voyager 1 y 2 para aprovechar este chance único. Lo que parecía una misión de 4 años se convirtió en un viaje sin fin. Voyager 1 se creó con solo 69 KB de memoria, menos que una calculadora actual. Y aún así, empezó a enviarnos datos que cambiaron nuestra idea del universo. ¿Cómo algo tan antiguo pudo aguantar tanto en esas condiciones? Esa fue solo la primera cosa rara. En 2012, Voyager 1 entró en el espacio interestelar. Cruzó la heliopausa, donde el viento solar ya no tiene fuerza y mandan las fuerzas galácticas. Se suponía que todo cambiaría, el campo magnético, la densidad del plasma, los rayos cósmicos. Pero no. Nada pasó como decían las teorías. No hubo cambios en el campo magnético. Los sensores no detectaron lo que debían haber encontrado, como si la nave hubiera cruzado una frontera que no es física, sino una forma de ver las cosas. Algunos científicos empezaron a dudar. Tal vez seguimos dentro de la heliosfera, tal vez nuestras ideas están mal. Voyager 1 no dio respuestas, solo más preguntas raras. Por años, los aparatos de Voyager 1 han enviado señales débiles. Pero, en un análisis reciente, un grupo encontró algo raro, un patrón en los datos, una imagen escondida en las transmisiones del plasma. No era error, era algo intencional. Nadie entiende cómo pasó. El aparato que envió la imagen debía estar apagado, pero ahí estaba. Algunos creen que la nave interactúa con un campo electromagnético de otro planeta. Otros piensan que es un eco de una señal externa. Pero hay quien cree que Voyager 1 captó algo que no viene del espacio, sino de otra mente, alguien que nos esperaba. Hoy, Voyager 1 viaja a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es lo más lejos que hemos mandado algo y todavía funciona. Con menos energía que una bombilla y partes de hace 50 años, aguanta temperaturas extremas y el paso del tiempo. Pero lo más raro no es que siga viva, sino que está actuando de formas que no se programaron. Sus aparatos, que deberían estar apagados, siguen mandando datos. Señales que nadie encendió aparecen en frecuencias que nunca se usaron. Parece que la nave ha cruzado un límite, uno tecnológico, pero tal vez también uno existencial. Si Voyager 1 ya no actúa como una máquina, ¿a quién obedece ahora? En 2023, la NASA contó algo raro. Voyager 1 empezó a enviar datos locos. No eran errores, sino un patrón imposible de predecir. El sistema que apunta la antena a la Tierra empezó a actuar como si recibiera órdenes de otro lado. Los técnicos revisaron todo, pero nada tenía sentido. Lo más raro fue ver que, aunque los datos parecían al azar, escondían una secuencia que repetía una estructura, la misma que se había visto años antes en una señal rara de la Voyager 2. Era casi imposible que coincidieran, pero pasó, como si ambas ondas, separadas por millones de kilómetros y años, hubieran sido tocadas por lo mismo. Después, un físico que estudia ondas de radio notó algo raro en las señales de Voyager 1. En el ruido de fondo, en una frecuencia casi imperceptible, había un zumbido que no venía de ningún lado conocido. Al amplificarlo, el zumbido sonaba como un susurro. Era un código, no humano, pero tampoco al azar.
Algunos lo compararon con cómo los delfines se comunican. Lo más espeluznante era que el patrón no era de la sonda. Era nuevo, como si Boyer no lo hubiera creado, sino repetido, como si hubiera escuchado algo allá afuera. En marzo de 2024, Boyer cambió su rumbo un poco. No fue mucho, pero como no tiene propulsión desde hace años, ese cambio desató el pánico en algunos científicos. ¿Cómo pudo cambiar de dirección sin ayuda? ¿Qué fuerza actuó sobre ella? Algunos dijeron que era la gravedad de algo desconocido, pero no cuadraba. Otros pensaron que la sonda reaccionó a una señal, como si alguien hubiera dado una orden. El movimiento cambió el ángulo de la antena lo justo para captar datos nuevos. Datos que no deberían estar ahí. Estos datos, al traducirse, no eran información técnica, sino una imagen. Al principio, parecía ruido, pero al usar programas especiales, apareció una estructura compleja, un círculo con anillos y líneas que recordaban a los mandalas antiguos. Los científicos buscaron si se parecía a algo del espacio, pero nada. Un antropólogo dijo que se parecía a glifos grabados en piedras sumerias, a espirales mayas, a inscripciones de culturas que nunca se conectaron. ¿Cómo pudo una sonda captar algo que ya estaba tallado en piedra hace miles de años? Era tan raro como increíble. Lo que la Boyer registró no es nuevo, es antiguo y estamos empezando a recordar lo que ya sabíamos. Boyer no volvió, pero su señal, su eco, cruzó de nuevo el silencio del espacio a nuestra necesidad de respuestas. No es claro, pero tampoco al azar. Detrás de cada cosa rara, de cada transmisión imposible, hay algo que hemos ignorado por mucho tiempo. No estamos solos y tal vez nunca lo estuvimos. La humanidad mandó a Boyer para que viera el universo, pero nadie esperaba que el universo nos estuviera viendo también. Y ahora, desde el rincón más oscuro del vacío, algo respondió. No con palabras, sino con símbolos, trayectorias raras, imágenes imposibles y códigos que parecen hablarnos en un lenguaje antiguo. No sabemos si es una advertencia, una invitación o algo más raro. Lo que sí sabemos es que Verban cumplió su misión de forma más grande de lo que pensamos. Lo que confirma es lo que temíamos, que el universo no es un lugar vacío, sino un lugar con seres que no entendemos, esperando a que comprendamos o bajemos la guardia. Por años, los aparatos de Boyer han mandado señales débiles constantes. Pero, hace poco, un equipo notó algo raro, un patrón en los datos, una imagen secreta metida en las transmisiones del plasma. No era ruido, no era error, era a propósito. Nadie sabe cómo pasó. El aparato que la mandó debería estar apagado hace años, pero ahí estaba. Algunos creen que la nave está interactuando con una fuerza electromagnética de otro mundo. Otros piensan que es como el eco de una señal de afuera. Pero hay una teoría que da miedo hasta a los más listos, que la Boyer captó algo que no venía del espacio, sino de otra mente, una que nos estaba esperando. Ahora, Boyer viaja a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es lo más lejos que ha llegado algo creado por humanos y, aún así, sigue funcionando. Con menos fuerza que un foco pequeño y piezas de hace 50 años, sigue aguantando temperaturas extremas y el paso del tiempo. Pero lo que da más miedo no es que siga viva, sino que está respondiendo de formas que no le enseñamos. Sus aparatos, que deberían estar apagados, siguen mandando datos. Señales que nadie activó están apareciendo en frecuencias que nunca se usaron. Todo apunta a que la nave ha cruzado un límite, uno de tecnología, sí, pero tal vez también uno de existencia. Porque si Boyer ya no actúa como una máquina, la pregunta es obvia, ¿a quién está obedeciendo ahora? En 2023, la NASA dijo que había algo raro. Boyer había empezado a mandar datos que no tenían sentido. No eran solo errores, sino un patrón que no se podía predecir. El sistema que apunta la antena hacia la Tierra empezó a actuar como si recibiera órdenes de otro lugar. El equipo en la Tierra revisó todo, programas, protocolos, interferencias, nada cuadraba. Pero lo peor fue que, aunque los datos parecían al azar, en realidad escondían una secuencia que se repetía,
la misma que se había visto años antes en una señal rara de la Voyager 2. Era casi imposible que coincidieran, pero pasó, como si algo hubiera tocado a ambas ondas, separadas por millones de kilómetros y años de distancia. Después, al analizar las señales de Voyager 1, un físico experto en ondas de radio notó algo escalofriante. En el ruido de fondo, en una frecuencia casi invisible, había un zumbido que no venía de ningún lugar conocido. Al hacerlo más fuerte y lento, el zumbido resultó tener una modulación constante. Parecía un susurro en código binario. No era lenguaje humano, pero tampoco era al azar. Algunos lo compararon con cómo los delfines se orientan con sonidos. Señales que solo tienen sentido para quien conoce el código. Lo más raro es que el patrón no era de ninguna señal anterior de la sonda. Era nuevo, como si Voyager no lo hubiera mandado, sino solo repetido, como si hubiera escuchado algo allá afuera. En marzo de 2024, Voyager 1 hizo un cambio de rumbo pequeñísimo, de solo unos grados, pero como esta sonda no tiene motor desde hace décadas, ese cambio causó pánico en algunos científicos. ¿Cómo pudo una nave sin control cambiar su camino? ¿Qué fuerza actuó sobre ella? Algunos dijeron que era la fuerza de gravedad de algo desconocido, pero no coincidía con las trayectorias. Otros se atrevieron a decir que la sonda había reaccionado a una señal de afuera, como si alguien le hubiera dado una orden. El movimiento, aunque pequeño, cambió el ángulo de la antena lo justo para captar otra serie de datos. Datos que no deberían estar ahí. Datos que, al traducirlos, no contenían información técnica, sino algo muy diferente, una imagen. Al principio, la imagen parecía solo ruido, pero al usar programas especiales, apareció una estructura compleja, un círculo en el centro rodeado de anillos y líneas que se parecían a los mandalas antiguos. Los científicos intentaron relacionarlo con cosas del espacio, nebulosas, cúmulos, ondas de choque, pero nada encajaba. Un experto en culturas antiguas fue quien tuvo la teoría más perturbadora. Esa imagen se parecía mucho a dibujos grabados en rocas sumerias, a espirales de los mayas y grabados de culturas que nunca se conectaron entre sí. ¿Cómo pudo una sonda hecha por humanos captar algo que ya estaba tallado en piedra hace miles de años? La idea daba tanto miedo como curiosidad. Lo que la Voyager 1 ha registrado no es nuevo, es antiguo, y nosotros apenas estamos empezando a recordar lo que ya sabíamos. Voyager 1 no ha vuelto, pero su señal, su voz, su eco desde el fondo del espacio ha cruzado de nuevo la línea entre el silencio cósmico y nuestras ganas de saber. Lo que está diciendo no es fácil de entender, pero tampoco es casualidad, porque detrás de cada cosa rara, de cada señal imposible, de cada patrón que no cuadra, se esconde algo que no queremos ver desde hace tiempo. No estamos solos, y puede que nunca lo hayamos estado. La humanidad mandó a Voyager a explorar el universo, pero nadie pensó que el universo también nos estaba observando. Y ahora, desde el rincón más oscuro del vacío, algo ha respondido. No con palabras, sino con símbolos, cambios de camino, imágenes imposibles y códigos que parecen hablarnos en un idioma anterior al lenguaje. No sabemos si es una advertencia, una propuesta o algo aún más raro. Lo que sí está claro es que Voyager 1 ha cumplido su misión de una forma que nunca imaginamos. Porque lo que acaba de confirmar es lo que todos temíamos, que el universo no es un lugar vacío y frío, sino un escenario lleno de seres inteligentes que actúan fuera de nuestra comprensión, esperando el momento en que podamos entenderlos, o, peor aún, el momento en que bajemos la guardia. Si esto te dejó pensando, si sientes que algo ha despertado en ti al saber lo que Voyager 1 ha revelado, entonces no estás solo. Suscríbete para ver los próximos mensajes secretos que el universo aún guarda. Cuéntanos qué crees que encontró Voyager allá afuera. Comparte este video, porque lo que antes estaba en silencio ahora ha empezado a hablar.